vamos con un duelo bastante peculiar, ya van a ver por qué. Empezamos con Portugal, con un cineasta que es Pedro Costa, que tenía que estar en este ciclo porque es uno de los cineastas más importantes de Portugal. Yo tengo mis reservas con el cine de Costa, pero bueno, ya les voy a contar. Es cine social europeo, pero con una puesta en escena muy diferente a lo que quizás ya vimos con los hermanos Dardenne, o lo que se puede ver en Ken Loach, por ejemplo, u otros cineastas del género. La película trata sobre el tema de la pobreza, los inmigrantes en Portugal y también en este caso en particular el embarazo adolescente. Son temáticas que se repiten en el cine de Costa, también el consumo de estupefacientes en barrios muy carenciados, algo que va a aparecer posteriormente en su filmografía. En esta película no está tan presente, pero de alguna manera se puede también como inferir. Algo que hace Costa que es muy peculiar y que por eso digo que es muy diferente a otro tipo de cine social europeo, es que él trabaja con la falta de contexto. No te dice dónde estamos, no te dice quiénes son estas personas. Vamos a ver planos de personas que aparecen al principio y que aparecen de nuevo al final, que no sabemos muy bien quiénes son, que son como testigos de lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas que ocurren fuera de cuadro porque Costa trabaja generalmente con un plano fijo y la cámara no se mueve aunque los personajes salgan de cuadro y hagan cosas fuera de cuadro. Algo que te puede dar una sensación a veces hasta de documental, aunque claramente no lo es. Es un cine muy observacional, se lo ha comparado mucho con Bresson y con Chantal Akerman, tiene mucho de Jeanne Dielman, por ejemplo, en el plano fijo y la rutina ocurriendo enfrente a la cámara y a veces fuera de cuadro, como les decía. Muchas veces también ponen la cámara enmarcando ventanas o puertas como para dar una sensación un tanto voyerista, como denotando nuestra invasión a la privacidad de estas personas. El diálogo es absolutamente minimalista, las actuaciones son muy inexpresivas, es un cine muy austero narrativamente hablando, de ahí también la comparación con Bresson. Trabaja no solo el plano fijo, sino el plano fijo secuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Planos muy largos de contemplación que son muy desafiantes y muy incómodos para el espectador. Creo que ese es el gran atributo del cine de Pedro Costa, incomodar al espectador, llevarlo a un estado de interpelación respecto de lo que está pasando, decirle, mira, esto te tiene que molestar. Claramente ese es su mejor atributo. Lo que está retratando obviamente es algo duro de ver. Que esta película tiene un único traveling lateral, es el único momento que la cámara no está fija, que es un traveling lateral impresionante donde va a seguir un personaje, es muy aclamado, que es uno de los mejores planos de su filmografía quizás, porque en esa falta de contexto que tienen las películas de Costa, vamos a ver un tipo cargando una bolsa de basura que no sabemos qué contiene. Cuando nos damos cuenta qué contiene, no porque nos lo muestre, sino porque lo podemos inferir, lo cual también habla de la gran capacidad en el lenguaje de la película, es realmente impactante. No es sencillo de ver Pedro Costa, no lo recomiendo para gente no iniciada en la cinefilia, la verdad, lo digo en serio porque es duro de ver de verdad, no solo esta película, sino las que va a hacer después, que hace como una especie de trilogía con esta. Ya les había dicho en un momento con Apichapón, que no se cagaran y vieran un poco de Apichapón, esto es Apichapón sin glamour, o sea, sin los planos lindos de Apichapón. Acá es la pobreza, es la miseria, es situaciones re jodidas, o sea que es un cine desafiante narrativamente, pero también desafiante socialmente. Es un cine importante, es un cine interesante de ver, que muestra un lado B de Europa y creo que por ahí está el mayor valor del cine de Pedro Costa, que después de esta película directamente se va a dedicar a hacer un cine que casi borra los límites del documental y la ficción. Nos venimos a África, a lo que hoy en día es la República Democrática del Congo, que en algún momento fue el Congo belga, que en algún momento fue Zaire y que es muy complejo de entender y que yo todavía la verdad no tengo las herramientas para explicar demasiado, pero es un estado que ha estado en constante conflicto durante siempre, básicamente, desde que dejó de ser colonia belga, que ya de por sí había sido muy sanguinaria el colonialismo belga en este lugar, hasta todo lo que vino después, todas las revoluciones que tuvo. ¿Por qué? Porque es un lugar muy rico en minerales, es un lugar con mucho valor y por lo tanto se arman constantes conflictos para tratar de tomar el poder de ese lugar. No hay mucha más explicación de por qué ocurre lo que ocurre en la zona del Congo. De acá de América lo tenemos bastante claro porque la ONU suele mandar misiones de paz con soldados de acá, por
por ejemplo. Muchos uruguayos han pasado por el Congo en misiones de paz de la ONU. Esta película en particular tiene que ver con lo que fue la guerra de los 6 días, no la guerra de Israel de los 6 días, sino otra guerra de los 6 días, que también duró 6 días y que también fueron los mismos días que la guerra de Israel, pero que se dio acá en el Congo, donde se enfrentaron Ruanda y Uganda. ¿Por qué Ruanda y Uganda se pelean en el Congo? Bueno, como les digo, complejo explicar. El Congo es un país con mucha riqueza mineral y en un momento determinado hay una revolución para intentar sacar a un dictador. La gente de Ruanda y Uganda apoyan una revolución, pero dentro de la revolución hay conflictos internos y se empiezan a pelear entre ellos y se empiezan a pelear ahí en territorio congoleño. Es muy caótico, no tengo los datos históricos precisos como para explicar todo lo que ocurrió, no importa. Esta película tiene que ver con las víctimas de la guerra de los 6 días, con víctimas congoleñas. Muchos murieron, ni que hablar, pero de los que sobrevivieron hay muchos que quedaron discapacitados, lisiados, con miembros amputados y que nunca recibieron una compensación. El Estado nunca se hizo cargo de ellos, entonces ya habiendo pasado casi 20 años siguen protestando por esto, y en esta película se va a filmar un viaje que ellos van a hacer en balsa por el río Congo, que es un río bastante largo, desde el lugar donde ocurrieron los hechos de la guerra de los 6 días hacia la capital congoleña. El Congo en ese momento está en un periodo de elecciones y hay una fuerte atmósfera de cambio, hay una idea de que podría ser electo un candidato opositor, algo que la película no lo termina de dejar claro, pero que en algún momento se sobreentiende y que de hecho viendo los datos históricos sabemos que va por ahí. Ellos en un momento dicen que su pedido en ese momento puntual de la historia no tiene que ver con las elecciones, pero es mucha casualidad que justo viajen en época de elecciones, ¿no? O sea, como que es bastante obvio que hay una cuestión oportunista que, bueno, que tiene sentido también porque es el momento en el que se suelen resolver cosas, los periodos eleccionarios. La película no ahonda en el tema de qué estaban haciendo estas personas durante la guerra de los 6 días, es decir, si eran estrictamente civiles que fueron un daño colateral o si ellos formaban parte de algún grupo revolucionario. De eso no habla la película, lo deja como oculto, digamos, no le interesa. Es una decisión, a mí me parece que era interesante saber un poco más, pero la película prefiere no ahondar en ese tema porque en definitiva su alineación política no cambia el hecho de que son víctimas igual del conflicto, ¿no? Es un documental observacional, no hay entrevistas, lo que sí hay es unas escenas teatrales de recreación hechas como en un teatrito donde se recrean algunos de los miedos o pensamientos que tienen estas personas. Yo creo que es muy plausible el riesgo que toma acá el director porque son los mismos protagonistas quienes recrean algunos de sus temores, podríamos decir, en un teatrito, en un escenario. Yo creo que las escenas en sí son un poquito fallidas en el entendido de que, bueno, no son actores y están como, entiendo que actuando un poco sus propios miedos y no terminan de estar del todo logradas. Es algo que me hizo acordar un poco a The Act of Killing, que hace algo parecido en un momento, con la diferencia de que acá es un poco más precario la puesta en escena. La película es un poco compleja de seguir si uno no tiene el contexto de esta guerra y todo lo que ocurre en el Congo, pero de todos modos creo que tiene un gran valor humanitario, es una película muy necesaria porque despierta interés en el tema, que es un tema que a veces está un poco oculto porque hay otras guerras y otros conflictos que se llevan los flashes y las miradas de la prensa internacional, pero creo que está bueno conocer sobre estos otros conflictos menos difundidos. Este mismo director tiene más películas, más documentales similares sobre otros conflictos que se han dado en el Congo, que como les digo es un lugar que ha estado lleno siempre de conflictividad, en gran parte por los grandes recursos que posee. Hoy tuvimos un duelo muy peculiar porque por un lado tenemos una película que parece documental pero no lo es, por el otro una película documental que incluye algunas escenas teatralizadas. Por un lado, inmigrantes en Portugal, muchos de ellos africanos, y por el otro, africanos siendo víctimas de conflictos provocados por inmigrantes, en definitiva porque fueron víctimas de un conflicto que se dio entre Uganda y Ruanda en el Congo. Curioso enfrentamiento de hoy, la verdad. Me cuentan en los comentarios y nos vemos en el próximo video.